Buenas noches, bienvenidos a Mirá con todo el equipo. Luis Majul no está, estamos el resto para hacer un gran programa. En esta noche nos vamos a meter literalmente de cabeza en el tema de las vacunas. Está, por supuesto, como siempre, Federico Andajasi, está Guadalupe Vázquez, está Silvina Martínez, que tiene un temón con los gastos que está haciendo el gobierno en medio de las fiestas y lo que parece muy abusivo. Tenemos a Carlos Regazzoni, el hombre que fue director del Interventor, perdón, me dicen que se cayó la vincha, se fue director en la intervención del PAMI y realmente tiene mucho para decir porque siguió el paso a paso de lo que pasa con la Sputnik. Somos el segundo país, Bielorrusia, y nosotros que autorizan esta vacuna sugerida por la ANMAT, pero sin la autorización de la ANMAT, que sí autorizó la Pfizer. Y por supuesto vamos a hablar de economía, va a estar con nosotros Ariel Korenberg y va a estar Sandra Pita. Volvemos de la vacuna a la economía y vamos a hablar con Waldo Wolf, porque lo que hoy ocurrió en la absolución de Tejeldín, el hombre que estuvo acusado y preso durante 10 años por ser cómplice en la voladura de Lamia, también tiene un correlato con la actualidad, porque lo de la vacuna no es solo una carrera sanitaria, también es una cuestión de la geopolítica. ¿No, Fede? Buenas noches. Claro, totalmente. Déjame que te dé un par de precisiones. Vos sabés que la vacuna rusa solamente se aprobó, como vos decías, en Bielorrusia y se va a vender solo a dos países, que son Bielorrusia, Venezuela y una ciudad, que es la ciudad de Bahía, en Brasil. Fuera de eso, no está aprobada en ningún otro lugar del mundo, ni está vendida hasta ahora en ningún lugar del mundo. Uno se pregunta, porque hay muchas oscuridades, por ejemplo, ¿cuánto se está pagando? ¿Se pagó? ¿Ya se pagó? ¿Se va a pagar? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a salir cada dosis? Hay una serie de preguntas. Te cuento lo que se sabe hasta ahora. Efectivamente, la vacuna no está aprobada por ANMAT. Está aprobada directamente por el Ministerio de Salud. Hay una ley, que es la 27573, que es la que autoriza a que autorice el Ministerio sin pasar por el ANMAT. El ANMAT lo que hizo fue hacer un informe no vinculante, pero el gancho, la firma, la pone Ginés. Ahora bien, la comunidad científica internacional, no es que tenga dudas, es que no conoce los resultados de la fase 3. Y para hacer una aprobación, bueno, hay que conocer exactamente. Por eso decía el ministro de Salud de la ciudad que él no se la daría porque sencillamente no cuenta con la información. A medida que vayamos transcurriendo el programa, yo te voy a ir contando otros detalles y lo que se está sabiendo, porque hay novedades ahora también. Por supuesto, porque vos hablabas del mundo científico y Sandra Pita, investigadora del CONICET, está con nosotros. Buenas noches, Sandra. Tu primera mirada sobre la decisión del gobierno argentino de parte del Ministerio de Salud de aprobar la aplicación de la Sputnik, que teniendo está en camino desde Rusia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, escuchando un poco lo que dice Federico Andajasi, estoy de acuerdo con él. Es decir, me parece que es una locura haber tomado esta decisión. Principalmente porque no tenemos datos certeros sobre la vacuna, no tenemos publicaciones, tenemos una fase 3 que se hizo solamente en Rusia. Y este es un tipo de vacuna que se tiene que hacer en varias partes del mundo. Todas las vacunas se tienen que ensayar en distintas partes del mundo, pero esta en particular, al ser un adenovirus, es más significativo todavía que se haga en parte del mundo. Y hemos visto que recientemente, Rusia empezó la fase 3 en Venezuela, en Emiratos Árabes. Es decir, se cuenta con muy poca información. Todo lo que sabemos es muy oscuro, no hay transparencia, nunca hubo transparencia. ¿No hay transparencia, Sandra? No hay transparencia porque no hay información, no hay datos. Hay solamente un paper que fue publicado en The Lancet de la fase 2, una fase 2 una fase 2 mal diseñada, pero además el paper fue muy criticado porque tenía duplicaciones, había como problemas con los gráficos, con los resultados. Y después de la fase 3 no hay absolutamente ninguna publicación.
Sandra, yo ¿te no puedo pedir que te entiendo muy corras un bien. cachitito? Disculpame la interrupción. Te corras un cachito porque sale justo en la mitad de tu rostro, a tu derecha. Sí, Eso, ahí está. estoy ubicada, ahí Muchas está. gracias, Sí, me disculpame. estoy- Al revés, hacia tu derecha. No, ahí. Eso, ahí. Ahí está, ahí está, gracias, perdón. Los problemas de no ser famosa, a ver. Ahí, exactamente ahí. Muchas gracias, Sandra. Ahí está perfecta. Gracias, te escucho. Sí. Que estaba diciendo que no hay transparencia alguna. Los datos son prácticamente, no son conocidos, es decir, no hay publicaciones de la fase 3. Después, el tema de los mayores de 60 años, ellos no tuvieron, si bien estaban en la fase 3, aparentemente no tuvieron resultados apropiados o que les pudieran permitir llegar a conclusiones valederas, entonces ahora lanzan una fase 2. Claro, que va a terminar a permíteme que te lea, mira, un fragmento de la resolución del Ministerio, precisamente con ese tema, que lo único que agrega es oscuridad, porque dice, los datos aportados y los análisis iniciales realizados por el titular del producto indican el uso de la vacuna en grupos etarios específicos, pero no dice cuáles son esos grupos etarios específicos, porque lo que está dicho, digamos de otra manera, es que no se puede utilizar en ciertos otros. Ahora, no se sabe en cuál está indicado y en cuáles está contraindicado. No se sabe nada. No, inclusive esa resolución, esperen que estoy tratando de ver si me... Sí, hacia el otro lado es, hacia tu derecha, Sandra, hacia tu derecha. Eso, ahora sí. Perdóname, Sandra, ya que hicimos la interrupción, permitime que sume a Carlos Regazzoni. Él estuvo a cargo del PAMI, la obra social más grande que tiene América Latina de los jubilados. Tiene una mirada, es médico además, y tiene una mirada sobre este tema. Carlos, ¿cuál es tu primera impresión? Coincido con lo que dice la doctora. Me parece que en torno a esta vacuna ha habido permanentemente muchísimo secretismo, nunca se dieron los datos a conocer, no ha sido lo mejor. Ahora, entendamos la situación en la que estamos en la Argentina. En la Argentina estamos empezando ya una segunda ola que ya se instaló, o sea, la tendencia ya cambió, con lo cual se va a adelantar. Adelantarse va a significar interrumpir el verano, eso va a tener un enorme daño social y económico, y no tenemos herramientas, porque hay 3 herramientas posibles: una vacuna segura y eficaz, testeos masivos y confinamiento estricto. Como el confinamiento estricto va a ser casi impracticable, Argentina en este momento necesita como sea una vacuna. Y yo creo que todos los médicos lo que queremos es acompañar la iniciativa del gobierno porque tenemos que empezar a vacunar. Argentina no puede esperar hasta abril para vacunar. Ahora, el punto es que la responsabilidad de crear credibilidad en torno a la vacuna la tiene el gobierno, no otro. O sea, nosotros no podemos ser voluntaristas. Esto no puede ser un acto de militancia, ¿entienden? Esto tiene que ser un acto estrictamente médico. Sí, ya nos vamos a meter en la cuestión épica, porque incluso ayer la seguía Guadalupe porque tarde ella replicaba algunos de los mensajes que el gobierno intentó dar desde el vuelo a Rusia, y tiene mucho para aportar también ella. Pero le quiero preguntar a Sandra, ¿qué es lo que está pasando técnicamente? ¿Es conveniente que se empiece la vacunación masiva sin más autorizaciones que la del Ministerio de Salud, Sandra? No, de ninguna forma. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Es decir, acá hay vacunas como la de Pfizer y la de Moderna que han sido evaluadas rigurosamente por la FDA, por el EMA, o sea, la de Europa, por Gran Bretaña, y creo que tenemos que apuntar a eso. No es una cuestión de, bueno, estamos ante una emergencia, vacunemos con cualquier cosa, porque nosotros no sabemos qué efectos adversos tiene esta vacuna, no sabemos realmente si existe inmunogenicidad. Yo he logrado, digamos, me han pasado algunas informaciones que son medio... no digo que son ocultas, porque me imagino que en algún momento se van a dar a conocer, y lo que yo he visto realmente no me ha tranquilizado para nada. A mí no me parece que podamos entrar en esta desesperación de vacunar con cualquier cosa, porque acá estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de objetos. Entonces creo que acá lo que hay que apuntar es a una vacuna que realmente cumpla con las normativas de entes regulatorios de confianza en el mundo, como pueden ser la FDA, el EMA, la de Gran Bretaña, la de Japón.
acá no tenemos ningún tipo de confianza en el ente regulatorio. Ni siquiera sabemos si fue aprobado por entes regulatorios de la Federación Rusa. Creo que sí, el Ministerio de Salud. Pero no son confiables, no son para nada confiables. Entonces yo creo que estas decisiones no se tienen que tomar con esa desesperación de tenemos que vacunar con algo. Bueno, sí, porque empezó Chile con la Pfizer y parece que nosotros tenemos que correr esa carrera también. Guadalupe Vázquez tiene una pregunta para hacerte, Sandra, por favor. La estrategia de Rusia, lo que parece ser, es que ellos buscaban que sea la aprobación argentina lo que funcione como una agencia de referencia para que después los otros países de la región también lo aprueben, ¿no? Tomando en cuenta que el ANMAT todavía tiene cierto prestigio en la región. ¿Cuál es el riesgo de esto? Porque claramente no está, digamos, aprobada por ninguna agencia de referencia importante. Claro, ANMAT, si bien es una agencia importante y tiene técnicos profesionales, que inclusive yo creo que los técnicos se autopreservaron en este caso, porque ninguno realmente, no hubo una autorización de ANMAT. Sí. En ese texto dice que hay una recomendación de ANMAT, que no es lo mismo. No. Sandra, ¿podemos ver un par de tweets tuyos? Sí, para también entender lo que publicaste. Sí, cómo no. Vamos a mirar los tweets que Sandra Pita escribió. Ministerio de Salud autorizó la Sputnik. Vayan diciéndole chau a ANMAT. Muy contundente. Un primer tuit de Sandra Pita. Ustedes saben, es investigadora del CONICET. Parece que los de ANMAT que visitaron Rusia la recomendaron. Inaudito. ¿Dónde están los datos? Entonces, a continuación, la pregunta para completar lo que le respondía Guadalupe es: hay un sector del gobierno que logró presionar a la justicia. Hago el correlato porque son dos mundos que de algún modo se emparentan. ¿El mundo científico puede ser presionable por el gobierno, Sandra? Los convencieron en Gamaleya, tiempo récord, vacuna que no fue autorizada por ningún ente regulatorio. Es criminal, ponés muy concluyente tu declaración, Sandra. Te preguntaba si la ANMAT además pudiera ser susceptible de presiones gubernamentales. Yo creo que los técnicos de la ANMAT por ese motivo no firmaron, pero creo que hay un cierto sector político de la ANMAT que sí es presionable, en mi opinión. Esto es como una demostración de la presión que sufrieron, porque digamos, esto tendría que haber sido, si vamos a ser científicos, podemos haber iniciado una fase 3 de la vacuna rusa acá en Argentina con un protocolo adecuado, como se hizo con Pfizer, como se hizo con otras vacunas que están desarrollando ensayos clínicos acá en Argentina. Pero esto es como una fase 3 heterodoxa, creo que lo dije en un Twitter, porque es una vacunación que no corresponde a una fase 3, que no parecería corresponder a una fase 3. Estamos en un problema muy grande. ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué lo hace, Sandra? A mí me parece que no pudo cerrar con Pfizer por algún motivo que yo desconozco. No sé, bueno, en la búsqueda de algo para salir de esta crisis, lo que encontró fue esta solución. La de AstraZeneca se demoró. Ahora parece que AstraZeneca va a colaborar con los rusos. Sí. Bueno, ese abre otro capítulo interesante. Le quiero preguntar también a Regazzoni, aprovechándolo que él es médico, también su mirada, porque si hay tantos riesgos y tanta preocupación, antes de que Federico Andajasi nos muestre el video del vuelo épico que se mostró ayer en algunos canales. Pero Regazzoni, ¿hay preocupación en el mundo científico por esta avanzada tan riesgosa, por cantar victoria tal vez antes de tiempo? En toda esta pandemia uno de los grandes problemas que ha habido ha sido la interferencia de la política sobre la ciencia. Eso le costó la presidencia a Donald Trump, así que ha sido una cuestión muy seria. Pero acá yo creo que, ojo, porque del otro lado hay 44 millones de argentinos que en pocos días más van a empezar a revivir una pesadilla que creímos que iba a estar superada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, porque lo que ocurrió realmente con la vacuna Gamaleya, lo que opinan los expertos internacionales, más expertos, digamos, de todos,
es que Rusia no juntó la cantidad de casos que necesitaba para publicar un estudio de fase 3 con suficiente grado de confianza. Claro. De todas maneras, lo van a publicar el estudio y el estudio lo van a aceptar, porque además ellos, para ver la seguridad de la vacuna, lo que hicieron es lo que se llama una fase 4 sucia, es decir, empezaron a vacunar con una autorización de emergencia, vacunaron a varios cientos de miles de personas y entendieron que no hay efectos adversos. Carlos, ¿vos te darías la vacuna? Te hago una pregunta puntual. Pero no personal. es la forma de responderlo. Yo ya sabía que me iban a hacer esta pregunta. Uno como médico no puede decir sí lo que va a hacer en uno. Uno tiene que decir lo que es mejor para la gente. En este momento Argentina se encuentra ante la siguiente dicotomía. Tenemos una crisis que necesita imperiosamente una vacuna. Y nadie puede decir en su sano juicio que nosotros podemos seguir esperando hasta abril. Y por el otro lado, no se puede vacunar con cualquier cosa. Claro. Y el gobierno debería haber hecho algo que no hizo, que es indispensable, que es todos los pasos indispensables para crear confianza en la vacuna. Probablemente, este es mi voto de confianza a la vacuna sea segura, pero sea mucho menos eficaz de lo que se dice. Claro. Por varias razones biológicas que no viene al caso de discutir, pero probablemente esté ocurriendo eso, ¿entienden? Claro. De hecho, las vacunas están siendo bastante poco seguras. La de Pfizer acaba de dar 6 casos de reacción anafiláctica en 250.000 vacunados. No, pero reitero el tema, pero quiero decirte ahora, saquemos un segundo de la parte regulatoria, porque esto es importante porque la gente, en unos días más, va a empezar a ver que esto se está yendo de madre. Claro. Reitero, hoy el gobierno tiene una tarea pendiente. ¿Tiene posibilidad de hacerlo correctamente o de rehacer esta cosa rara que se ha armado? Sí. Sí la tiene. El punto es que es indispensable que lo haga. Correcto. Tiene que crear confianza en la vacuna. Y hablando de eficacia, Federico, ¿fue eficaz, Federico y Guadalupe, fue eficaz la operación Moscú o el vuelo de la esperanza? Miramos las imágenes que se difundieron y los tuits y lo que tengamos en las últimas horas sobre esto, ¿no? Sobre la campaña armada alrededor del vuelo que está viniendo de Rusia. Ahora, escuchamos un minuto el relato de Víctor Hugo Morales. Sí. Ahí estamos. Qué buena toma, ¿eh? Ahí vamos todos. Lo vamos a levantar con nuestra mirada. Podemos jugar a eso. Todavía falta un poquito de velocidad. Ya estamos a pleno. El viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante. Ha despegado. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo TAL de Aerolíneas Argentinas. Con la música, sin piano, es una música que acompaña un relato que no sé si necesita más palabras. Federico, vos me ayudarás en esto. Mirá, es muy emocionante ver cómo un avión levanta vuelo, ¿no? Esto nunca se vio en la historia de la humanidad, un avión que levante vuelo, ¿no? Bueno, esto que se ve todos los días se convirtió en una épica, pero además como te lo cuentan como si tuvieran que atravesar la estepa siberiana y traer el cáliz de la vida, ¿no? Protegiéndolo con el cuerpo. Es un vuelo, es un avión, ¿qué es? Un 747, tiene piloto automático, vuela, es un vuelo, a ver, es un vuelo. Pero vos dijiste bien, Hugo, porque dijiste la operación Moscú. Es una operación de prensa. Ya a esta altura hay ciertos personajes que son una caricatura de sí misma, ¿no? De barrilete cósmico ya te diría que es barrilete cómico. Y es que ya parece, viste, un sketch de Capusotto, ¿no? Relatando el carreteo de un vuelo. Ahí le falta velocidad, decía. Ahí va tomando. Todos los días, si querés, te vas a Aeroparque y ves despegar aviones. Sí. A ver, los aviones despegan, ¿sabés, Hugo? Los aviones despegan, por suerte. ¿Sabés qué pregunta me hago? Casi sacándome incluso el traje de periodista, es como ciudadano. ¿Se lo piden? ¿Esto está pedido? ¿Es on demand? ¿O está planeado? ¿Está pensado? ¿Es una campaña determinada? Y también la quiero agregar a Guadalupe Vázquez, que analiza mucho este tipo de cuestiones. Guada, ¿qué decís? Sí, mira, la verdad... yo nunca pensé que iba a vivir el momento de que estuvieran militando una vacuna, ¿no? Creo que le quita total seriedad al tema. Se tendría que haber hecho una conferencia de prensa con técnicos, especialistas en vacunas, para dar un poco de tranquilidad. Además de que está la sombra con el tema de este supuesto acuerdo que se cayó con Pfizer, de si en realidad
lo que hizo caer el acuerdo es que Pfizer quería hacer el traslado de las vacunas a través de un courier, a través de DHL, y que acá estaban metidos los intereses de Aerolíneas Argentinas también. Claro, y hubo mucho, por supuesto, en redes sociales, pero también llamó la atención esto que está detrás mío. Operación Moscú, Ahí va. diciembre 2020, es un merchandising. Después Silvina Martínez nos va a contar lo que ella descubre como investigadora, además, que son muchos gastos en medio de la crisis que nos va a explicar en detalle. Pero esto, Federico, y también, por supuesto, Carlos Regazzoni, para que aportes, ¿ayuda a la salud pública efectivamente? No, Digo, le hay hace un gente daño enorme. que puede ser receptiva de esto, que se puede enganchar y puede, No. digo, inflar el pecho, entre comillas, frente a este tipo de campañas, ¿o no? Le hace un daño enorme, porque no entendimos una gran parte de la pandemia, que es que esta pandemia ha generado un salto cuántico en la ciencia, en la forma de encarar las enfermedades infecciosas, y es una diferencia histórica. Y este tipo de folclore lo único que hace es alejarnos de la corriente actual de la ciencia. Es absolutamente innecesario. Totalmente. Y aclaro que lo trato de hacer con la mayor honestidad intelectual posible, por eso dije antes que estoy dispuesto incluso a hacer un caso a favor de la vacuna rusa, habida cuenta que el gobierno haga lo que tiene que hacer y no esto que es innecesario y no nos va a ayudar para nada, no ayuda a la salud pública argentina de ninguna manera. Es cierto que todos los gobiernos tienen su Ministerio de la Comunicación y hacen campaña de sus actos de gobierno, pero acá parece que se exacerba todo o se canta victoria antes de gloria, como se decía en el fútbol antes, Federico. Bueno, tal cual, Hugo. Pero además los argentinos tenemos tristes recuerdos de esto, ¿no? Sin ir mucho más lejos. Malvinizar, ¿no? Transformar todo en, transformar una guerra en un partido de fútbol, transformar un hecho de salud pública en una guerra. Es un delirio, realmente es delirante. Y como decía el doctor, a ver, acá está en juego la salud pública. Hay gente que se está muriendo, todos los días se muere gente. Esos barbijos que estamos viendo, Operación Moscú, que parece, no sé, el título de una película de James Bond, de verdad que es un papelón y tampoco es bueno para Aerolíneas Argentinas. A ver, no es bueno para nadie. De verdad que es un desastre. Pero además, ¿sabes qué se pretende con todo esto? Tapar todas las oscuridades que hay. Por ejemplo, vienen 300.000 dosis. Ahora bien, nadie explicó con exactitud si esas 300.000 dosis son de una sola aplicación, de la primera, de la segunda, si son 150 y 150. Bueno, hay que averiguarlo esto, y lo averiguamos, por supuesto. Son 300.000 dosis de la primera dosis, digamos, de la primera etapa de vacunación. Pero ¿cuál es el problema, Hugo? Que todavía no se sabe cuándo va a llegar la segunda partida. Es decir, eso si no se da, y se lo pregunto al doctor, si no se da, me imagino yo, en un tiempo estipulado, vence el efecto, pienso yo. Permitime que antes que ya tenemos conectada a Sandra Pita y quiero aprovecharla a ella para preguntarle técnicamente, ¿cuántas son las dos dosis? Cuando hablamos de las 300.000 vacunas, ¿de qué estamos hablando en gente vacunable? Si son de la primera, porque son dos dosis, ¿no? Con dos adenovirus distintos. Si son de la primera, a los 20 días se tiene que inocular con la segunda dosis. Y tiene que ser de la misma vacuna, ¿no? Pero quería hacer una aclaración. A mí me parece que la ciencia no es una cuestión de fe, es una cuestión de datos, de información. Si el gobierno quiere establecer confianza sobre una vacuna, no tiene que hacer un espectáculo como este, sino que tiene que dar datos. Si bien la de Pfizer sí tiene efectos adversos, hay transparencia con respecto a esos efectos adversos. Lo que pasa con la rusa es que no tenemos datos. Así que yo la verdad que no puedo apoyar algo que no tiene, digamos, va contra mis principios científicos, va contra mi formación científica y va contra mi formación como farmacéutica y habiendo también trabajado en la industria. Así que no, yo no puedo permitir no podría permitir que se defendiera una vacuna donde no hay absolutamente ningún dato, no sabemos si hay efectos adversos, yo sé que hay, inclusive más serios que las de Pfizer. Inclusive mi postura sobre estas vacunas es que deberíamos haber esperado más, pero bueno, yo entiendo que hay una emergencia internacional, entiendo, todo eso lo entiendo. Pero dentro de la emergencia trabajemos con responsabilidad científica. Sandra, te hago la misma pregunta que le hice a Carlos Regazzoni, me permitirás. ¿Te vacunarías con la Sputnik? No, para nada, de ninguna manera. Directamente. De ninguna.
de ninguna manera. Simplemente me vacunaría con la Pfizer y diría que no, como no soy de riesgo todavía, y bueno, también hay que entender que no hay suficientes dosis. Es decir, que, claro. Van a empezar por el personal de salud. Se entiende que hubo ya alguna práctica en algún hospital nacional. Carlos, sí. Entendamos lo siguiente, la de Pfizer no existe para Argentina. En los próximos 2 años Argentina no va a tener capacidad de tener. Es por qué no lo logramos cuando lo logran otros países vecinos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil, Chile. La cadena de frío. Hace 2 meses y medio la Universidad de Duke hizo un estudio en el cual empezó a monitorear los precontratos o contratos de precompra. Argentina tiene comprados 42,5 millones de dosis, si no me equivoco, a 2 empresas, a Sputnik y a Oxford AstraZeneca. Los países se lanzaron rápidamente a hacer contratos de precompra porque ante la incertidumbre de cuál vacuna iba a salir primero, querían estar primeros en la fila. Y la realidad es que vacuna suficiente para vacunar a su población solamente la tienen el 13% de la población mundial que vive en los 20 países más ricos del planeta. El resto no tenemos acceso a la vacuna. Es un tema que ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud. La única vacuna que va a poder suplir este hiato que existe entre necesidad y realidad hoy es la vacuna de Oxford AstraZeneca. Correcto. Contrariamente, por ahí a lo que algunos piensan, el mundo está ávido de que se ensayen un montón de tecnologías, porque todas las tecnologías que ahora se aprobaron también se las considera preliminares, incluso a la de Pfizer y a la de Moderna. Son preliminares, es decir, incluso tiene aprobación de emergencia y Estados Unidos puso en marcha con el Centro para Control de Enfermedades un sistema específico para monitorear lo que ocurre, porque se sabe, las mismas empresas ya lo admiten, que son vacunas que no van a ser iguales. Claro. Ocurrió con la Sabin antes y con la Salk, ¿entienden? Carlos, pero ¿en qué lugar está la Argentina en esta carrera mundial por la vacuna? Está claro que los países centrales siempre tienen la prioridad. Sabemos que la vacuna Pfizer, además, las Estados Unidos y Alemania, digo, ¿no? Los 2 países tal vez con mayor potencialidad hoy en el mundo. Digo, ahora, la Argentina, ¿cómo nos ubicamos? Porque con 42.000 muertos ya, con una cantidad de datos... Más de 42.000. Bueno, Argentina está, para frente a la vacuna, en la misma mala situación que está frente a la pandemia. Nuestro país tuvo uno de los peores resultados en cuanto al manejo de la pandemia. Si uno evalúa el manejo de la pandemia en cuanto a muertos por millón de habitantes, en cuanto a días de cuarentena, Argentina, en cuanto a cantidad de testeos por millón de habitantes, Argentina lamentablemente está entre los peores lugares. Claro, siendo que, por ejemplo, Pfizer hizo pruebas con ciudadanos argentinos. Pero eso lo hizo Pfizer porque le convenía a Pfizer, porque acá había mucha enfermedad, ¿entienden? Eso, ya, acá, miren, algo que los médicos no tenemos que hablar de los laboratorios, porque si no eso se presta a confusión. Te podría hablar ahora de los laboratorios porque algo que conozco es eso. Para que la gente tenga, para yo tener más credibilidad como médico con la gente, no tengo que hablar de un laboratorio o de otro, porque la vacuna además la inventó BioNTech. O sea, no quiere decir nada eso. Carlos, permíteme, Guadalupe quiere hacerte una pregunta y tengo que redondear con Sandra, que la tenemos en línea, por supuesto. ¿Qué sería realista de pensar el acceso de Argentina a las vacunas? Porque parecería que estamos como condenados a la vacuna rusa, porque encima los países del primer mundo están aumentando la cantidad de pedidos. Argentina no tiene otra opción que la vacuna rusa, la vacuna de Oxford AstraZeneca y probablemente algunas dosis de la vacuna de China. Lo que pueda llegar al país de vacuna de Pfizer, si Pfizer honra sus otros contratos, que lo va a hacer como cualquier empresa seria, no hay para nuestro país. Y no hay durante todo el año 2021. Ergo, nos vamos al 2022. Un pequeño baño de realidad. Si nosotros pinchamos 1 millón de brazos por semana, cosa que todavía no ha podido hacer los Estados Unidos de América. Argentina está 15 meses vacunando para vacunar al 30 millones de argentinos. Bueno, los datos son contundentes. Carlos Regarzoni aquí en el piso, pero tu mirada, Sandra, ¿cuál es el destino de la Argentina en el marco de una pandemia que no se va, que tiene rebrotes, nuevas cepas y la vacuna, pero lejos de nosotros? Bueno, hay un temita de la comunicación. Le agradecemos a Sandra Pita su mirada crítica. Es una investigadora del CONICET, con Carlos Regazzoni, que además es médico, y por supuesto tratamos de analizar con la información que tenemos, que no es mucha. Pero hablando de campaña, de política, de merchandising, Silvina Martínez descubrió, como siempre hace ella, hurgando entre papeles, entre datos oficiales, algunos que se le esconden, lo que fue la campaña gastada por el Ministerio de Transporte, entiendo. ¿Estás en línea, Silvina? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, me llamó la atención esto que mostrábamos recién, ¿no? Los barbijos en el medio del despegue del avión y Operación este Moscú. logo de Operación Moscú. Y empecé a hurgar en los datos del Ministerio de Transporte. Y es habitual, durante este año tuvo muchos gastos en este tipo de merchandising el Ministerio de Transporte. Mirá lo que encontramos. Yo lo llamé el Ministerio del Merchandising, ¿no? Porque en el medio de la pandemia, con esta situación, mirá todo lo que compró. A ver. Adquisición de merchandising y presentes institucionales. 50 bolígrafos cuerpo negro y plata. 50 Sí. bolígrafos modelo Mykonos. Sí. 50 auriculares Bluetooth universal, todos con el logo del Ministerio de Transporte. 100 portafolios de gamuza. 100 kit matero, que viene con el termo, el mate y para poner la yerba. Y 65 carpetas de cuero, todos con el logo del Ministerio de Transporte, y llevó gastado más de 783.192 pesos. Vos te preguntarás, ¿estos gastos eran necesarios en este momento? Mira, no sé si tenemos las imágenes de cómo pidió y cómo iban a ser estos elementos. Sí, ahí están al costadito. Sí. ¿Era necesario en este momento de pandemia, donde realmente no había eventos, donde no había intercambio de este tipo de situaciones? Mirá la carpeta. Ahí te acompañan las imágenes, sí. Con el logo del ministerio. Mirá el mate, qué lindo, el mate, Claro. yerbero. Todo es muy lindo, Silvina, pero vos venís siguiendo y analizamos lo que pasaba con Fuerza Buenos Aires, la fuerza que enarbola Sergio Berni. Hay que ver si con gastos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, esto del Ministerio de Transporte, las compras directas, que te acordás hizo el Ministerio de Arroyo. De todo esto darán cuenta y efectivamente ellos son conscientes que una vez que dejan de ser gobierno, todo esto se va a investigar judicialmente o lo hacen sin ningún tipo de, digo, no quiero usar la palabra impunidad, pero es la que más cerca me queda. Mirá, dos cosas. Hoy fueron denunciados del Ministerio de Transporte, el titular del Ministerio de Transporte y el titular de Aerolíneas por el tema de los barbijos por malversación de caudales públicos. Y en este caso, como los casos que vos mencionabas, siempre son o contratación directa o compulsa abreviada y se escudan bajo la supuesta emergencia del COVID. ¿Vos me querés decir qué emergencia del COVID hay? Para el mate, ¿no? Para el mate, por ejemplo. Claro, un matero. Claro, porque hay que usar más mate ahora porque somos más, digamos, no se puede compartir. Claro, ninguno. Pero siempre se escudan para no utilizar la transparencia, no abrir el juego al resto y siempre utilizar 2 o 3 proveedores que son los mismos. Por lo menos me parece que es cuestionable este tipo de regalos y presentes en un contexto en el Ministerio de Transporte donde había muchos transportistas, mucha gente en grave crisis en el sector, ¿no? Claro, claro, Silvina. Y está muy bueno lo que haces porque es parte de lo que la gente tiene que saber. ¿En qué se gasta el dinero de los ciudadanos? Son 800.000 pesos, es solo una muestra de lo que seguramente se multiplica en medio de la emergencia, en medio de las fiestas. Regazzoni, tu última mirada, por favor. El gobierno tiene que crear confiabilidad en la vacuna, porque si la campaña de vacunación sale mal, la responsabilidad es exclusivamente de ellos, porque no hicieron lo que tenían que hacer, que es dar los datos con total transparencia, porque Argentina no tiene tiempo que perder y de hoy hasta abril no hay plan B. Gracias por venir. Por favor. Claro, y la cuestión de la vacuna es una cuestión esencialmente política, por eso está con nosotros ahora Waldo Wolf. Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo le va? Tu primera mirada. Qué difícil. Nos dijeron que íbamos a ser los primeros productores de la vacuna del mundo, que le iba a hacer AstraZeneca, Oxford, después que era para mayores de 60 años, después que iban a traer 600.000 dosis, ahora son 300.000. La vacuna es el paño en el cual se exhibe la incompetencia de este gobierno. Hoy es vacuna, antes fue la planificación sanitaria, lo es en el tema económico, lo fue en el manejo de la usurpación de tierras, una tragedia en la Argentina. Federico. Waldo, a ver, hay frases que van quedando en el pasado y que nadie respondió todavía. Hay una frase que yo quiero subrayar que tiene que ver con lo que decía Guadalupe hace un ratito, que dice, si no hay acuerdo con la Argentina es porque el país no acepta algo que otros aceptan o pide algo que otros países no reclaman. Esto dijo una fuente de Pfizer en relación a por qué no se llegó a un acuerdo. ¿Vos sabés algo, Waldo? ¿Qué pidió el gobierno? ¿Qué le pidió el gobierno a Pfizer?
Yo te voy a contestar con una anécdota. Y bueno, hay muchos televidentes. Vos conocés a mi madre. Sí. Mi madre Un fenómeno. ayer... Sí, gracias, le mando un beso a mi mamá. Mi madre ayer me dice, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿La vacuna es para mayores de 60 o no es para mayores de 60? ¿Está aprobada o no es aprobada? ¿La ANMAT la aprobó o no la aprobó? Cuánta pregunta, ¿no? Bueno, pero esto... Sí. Mi madre es la madre de todos los que están Sí, sí, ahí. sí, como la ejemplo. tía, la amiga... La mía me hizo la misma pregunta, Waldo. Sí. El Estado está para resolver. Y cuando no resuelve tiene que decir, no lo pude resolver, cometí un error, hay que cambiar a un funcionario. Yo lo dije el fin de semana, creo que hablé también con Machiavelli, que le decía, yo la verdad que creo que lo de el ministro de Salud, Ginés, es indefendible. Yo no tengo nada en contra de Ginés, posiblemente sea una buena persona. Digo, ha logrado que mi mamá y la mamá de tantos de ustedes no sepan si se tienen que vacunar. Así que eso seguro lo lograron y eso es malísimo, porque eso genera angustia. Claro. Y la angustia genera tristeza, la tristeza genera enfermedad. Y demasiado tenemos con lo que nos ha dado el virus como para que los funcionarios que bien cobramos para hacer nuestro trabajo, defendamos lo indefendible y generemos la incertidumbre en la gente. Guadalupe. ¿Pensás que esto es ineptitud o hay un tema de corrupción concreto? Bueno, es difícil soslayar la corrupción de este gobierno cuando te defienden a Amado Vudú, que tiene una condena firme en 4 instancias, 15 jueces. Y lo digo haciéndome cargo, ustedes saben que fijo posiciones. Yo no tengo pruebas de que sea, pero la verdad que además de ser hay que parecer. Y cuando vos pedís la liberación de Vudú, que se robó, según nuestra justicia, que bastante lenta es, ¿no? La fábrica de servilletes, cuando pedís la liberación de Milagro Sala, donde veíamos a sus alfiles cobrando decenas de millones de dólares al fin del gobierno anterior, anteanterior, es difícil no instalar la duda. Yo no lo sé, pero cuando hay tanta bajada política respecto de defender delincuentes y pasan estas cosas y vos ves que Chile tiene 84 millones de vacunas y Brasil tiene 300 y México tiene otros cientos de millones y nosotros tenemos que tener al relator militante, claro, ¿no? Que le informo que los que inauguramos el vuelo Argentina-Moscú fuimos nosotros, digo, para que no haga papelones y haga apología del macrismo. Tener que El vuelo de la esperanza, militar decimos. un vuelo que está haciendo lo que tiene que hacer, para eso pagamos los impuestos, para que Claro. la aerolínea vaya a traer las vacunas y te traen esta miseria. Bueno, es muy Ahora, triste lo que está pasando. Que hayamos desembocado en Rusia como una única posibilidad, ¿es parte de la agenda de Cristina y Alberto adhiere o finalmente se le impone eso? Porque me vino lo que hoy pasó, aunque tiene relación, digamos, en la geopolítica, pero no estricta, con la absolución de Tejeldín en el caso de la AMIA. Allí hay un juicio que el juez Bonadío envió, que es el memorándum de entendimiento por Irán. Entonces me parece como que la Argentina busca cierta alianza política, tal vez, que en este caso sea parte de la agenda de la vacuna, ¿o no? Sí, sin duda hay una agenda política. Yo les cuento algo, no sé si lo saben. Nosotros el 6 de noviembre, creo, ya me olvidé exactamente la fecha, pero aproximadamente el 6 de noviembre estábamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. En el temario, para los oyentes que no saben, hay un temario aprobado, que se van a tocar diversos temas. El tema 2 era felicitar a nuestro canciller por haber repudiado el avasallamiento de los derechos humanos en Venezuela, el informe Bachelet, y lo felicitábamos porque en la ONU votaron a favor. Bueno, el diputado Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo, es tarde, era un viernes a las 6 de la tarde, pasamos a cuarto intermedio. Todavía estamos en cuarto intermedio, claro, porque el oficialismo no quiere tratar una felicitación de la oposición al canciller por haber repudiado el informe Bachelet, que no es precisamente neoliberal, diciendo que en el 2018 se asesinaron 8.000 venezolanos en Venezuela. Entonces, claro que hay una alianza geopolítica. Lógico que hay una alianza geopolítica. Lógico que ahora vamos a militar la vacuna rusa, la vacuna iraní, la vacuna venezolana. Tristísimo. Federico contaba que además de, bueno, Bielorrusia y Argentina aprueban, los gobiernos de Bielorrusia y Argentina son los primeros que aprobaron la vacuna Sputnik. Pero además, Federico, ¿a dónde se vende, además de en Argentina, se va a aplicar, perdón, además de en Argentina? Mira, hasta el momento son 2 países, que son, como te decía, Venezuela, Bielorrusia y una ciudad que es Bahía.
Hasta ahora es eso. Después, ninguna de las grandes agencias sanitarias, ni la EMA de Europa, ni la FDA de Estados Unidos, aprobó la vacuna rusa. Ni siquiera el ANMAT, como decíamos al principio, sino directamente el Ministerio. Ahora, es verdad lo que dice Waldo y lo que vos señalás también, Hugo, que hay una cuestión geopolítica, lo cual es gravísimo. Es gravísimo porque la salud, a ver, ni al virus, ni al sistema inmunitario le interesa si la vacuna es rusa, si es comunista, si es... a ver, le es completamente indiferente al sistema inmunitario. Lo que tiene que ser es buena. Claro, lo que tiene que ser es buena. claro. Y el problema que tenemos es que falta muchísima información. Y acá sí se juntan las cosas. ¿Por qué falta información? Porque el sistema ruso heredó del sistema soviético esta oscuridad. Putin es una persona que viene de los servicios de inteligencia y de verdad que es mucho más lo que sabe de mentir y ocultar que decir la verdad y mostrar. Guadalupe. No, aparte, sobre todo, no solo por el pasado de Putin, sino teniendo en cuenta que la prensa en Rusia tampoco es del todo libre, ¿no? Está muy presionada, entonces eso genera muchas más dudas. Waldo, ¿qué pasó con el juicio hoy en donde fue absuelto Tejeldín como partícipe del atentado de la AMIA? Bueno, después de 26 años lo que dijeron era que no se podía probar que él había tenido conocimiento de que le entregaba la Traffic famosa a alguien que iba a perpetrar el atentado. Pero yo vengo a estar con unos jóvenes, recién les hablaba, ¿no? Fue un día feo, ¿no? Pero yo me acuerdo que tenía la edad de ellos cuando removía los escombros de la AMIA y los veía hoy hablar del tema y preguntar del tema, ¿no? Y nada, quería compartir un día tristísimo. 26 años para consagrar la impunidad. Yo puse un tuit, ¿no? La República perdida es un escándalo. Parece como la impunidad como un telón de fondo en general en causas como la AMIA y en otras que bueno, son muy graves. Y vamos a seguir tocando, aprovechando tu visita aquí. Vamos a hablar con Ariel Korenberg también, porque el otro tema es la economía. Por más que en las fiestas se aumente la demanda y cierto consumo, hay una economía con datos de la macro que son muy preocupantes. Creo que está en línea, Korenberg, ¿sí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ariel. ¿Qué nos deja la economía del 2020? Si me esperás un segundito para responderme, ¿Cómo no? Te agradezco un montón. Ya seguimos. Dale, cómo no. Acá está. Seguimos en Mirá y está Ariel Korenberg. Le preguntábamos sobre cómo termina económicamente este 2020, Ariel. Bueno, mirá, en términos de PBI empleo, si querés, podemos observar el último dato a octubre del indicador mensual de actividad económica refleja una caída interanual del 7,4. Wow. A octubre acumulado, el PBI está cayéndose, de acuerdo a las cifras de INDEC que salieron hoy a las 4, un 11,3%. Y la inversión está llegando a mínimos históricos. Un promedio en el año calculamos de 12%. Quiere decir que se está invirtiendo por debajo de lo que la economía necesita para reponer los equipos que se desgastan. Claro. Y las rutas, sobre todo temas rutas, para que quede claro a la gente, se dejan de mantener. Entonces, dada esta evaluación y también de la caída de empleo de 4 millones, casi de 4 millones de puestos de trabajo, lo que se está viendo ahora es una reactivación muy lenta, una normalización muy lenta de la actividad económica, un retome de la demanda, pero no a niveles normales como teníamos no el año pasado, porque el año pasado fue un año pésimo para Argentina. Claro. O sea, este golpe de la pandemia y de la cuarentena estricta de 8 meses ha sido un duro golpe que lleva a la economía al borde de colapso. Todavía hay tiempo igual. Correcto. Estamos sufriendo y hay que pasar este momento, por supuesto. Ariel. Y yo creo que hay posibilidad de reactivar. Te escucho, sí. ¿Cómo te va? Federico te saluda. A ver, decís? bien, para aprovechar la inercia de la vacuna. Recién hablábamos de geopolítica y cómo la vacuna, digamos, pone de manifiesto algunas preferencias de las alianzas del gobierno. En materia económica, ¿cuáles son las alianzas? ¿También, digamos, se traduce en una geopolítica parecida? ¿O el gobierno hace lo que puede? ¿Qué pasa con el FMI? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Cómo se va a situar Argentina en relación con el mundo? Mirá, yo lo que veo es que hay una incertidumbre estratégica en la política exterior de este gobierno. Desde que asumió la fecha, hace ida y vueltas. No nos quedemos solo con los discursos
de la vicepresidenta. Hay intentos en el resto del ala política de ir a un lado moderado que han fracasado. Pero el fracaso es total, porque estamos quedando mal incluso con el eje bolivariano. Sí, no paran de insultarlo al presidente. Por eso, entonces, en este momento, la verdad que yo no podría definir cuál es la orientación estratégica, táctica incluso, de este gobierno en política exterior, que es clave, porque Argentina en los últimos 70 años, uno de los elementos que explica nuestra decadencia es la falta de adaptación y conocimiento específico de cómo, por dónde va el mundo. Sí, el mundo es cada vez más global, Ariel. El mundo es cada vez más global y la Argentina parece fuera del mundo. Guadalupe Vázquez quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo que muestran los datos de octubre, ¿no? El 7,4% de la caída de la actividad económica es peor de lo que se esperaba. Ya se esperaba en el tercer trimestre un rebote. Siguiendo esta tendencia, ¿cuánto tiempo va a tardar la Argentina en reabsorber la mano de obra que quedó desempleada por esta crisis? Mirá, no hice el cálculo cuantitativo, pero va a ser muy lento por varias características fundamentales. Primero, digamos, hablando más auspiciosamente, dado que estamos al borde de la Navidad, lo que sí se está dando desde mayo, de a poquito, son indicadores de actividad económica positivo en el desestacionalizado cuando vos comparás con el trimestre anterior. El dato de octubre contra octubre es malo, 7,4 abajo. Peor que octubre septiembre. Pero octubre interanual, contra septiembre... No, septiembre 2020 contra septiembre 2019 había dado mejor. Claro. Bueno, está bien. Ok, eso avisora de que todavía no podemos, aún mirando los datos con respecto al mes o trimestres anteriores, por ejemplo, octubre, septiembre dio 1,9. Vamos a seguir, Ariel, vamos a seguir, pero... No podemos avisorar una salida de esta crisis. La principal característica de Alberto Fernández... Te agradezco el contacto, Ariel, pero se me acaba el programa. Vamos a seguir, tenemos mucho más para adelante. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos para cerrar con Waldo Wolf, aquí en Mirá. Ya llega Willy Coban con Somos Nosotros. Y nosotros volvemos el lunes a las 21 con Mirá. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Chao.